Totus tus. Las respuestas están en tu cuerpo. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Me oís todos allí desde el fondo? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir. La verdad que hemos flipado bastante con la cantidad de gente que ha querido apuntarse, hasta el punto de que, Campus Home nos dijo que cortáramos, porque como era la primera vez, pues para ver cómo funcionaba y luego en función de esto, pues ver si ya lo hacemos totalmente abierto o qué. Bueno, antes que nada, presentarnos. Somos Ana, María, Lidia, el Pater Bartek y yo, que me llamo Íñigo. Y bueno, esto es una iniciativa, nos llamamos Totus Tus, es una iniciativa que surge el año pasado y en esencia somos un grupo de estudiantes como vosotros, o de jóvenes, que descubrimos un poco qué es la teología del cuerpo, que es este regalo que nos hizo San Juan Pablo II. Y bueno, pues con muchas ganas de aprender y de ahondar en todo esto, pues nos propusimos investigar y traeroslo un poco masticado a vosotros, pues con la esperanza de plantar en vosotros la semillita por curiosear un poco más y todos juntos pues que aprendamos. Y pues eso, esta charla va a ser una primera hora de nosotros explicando un poco lo que nos hemos estudiado. Y luego el Pater Bartek va a hacer unos 15 minutos o los que sean de pues salvando alguna bestialidad que hayamos dicho o reconduciendo pues los temas o cosas que igual han quedado en el aire, no sé. Y después pues habrá 15 minutos o los que sean, de preguntas y por favor de vosotros participando y no sé, contando qué dudas tenéis, qué pensáis, qué os incita. Entonces, nada, si os parece bien, vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vale, pues introducido un poco lo que es esto, vamos a empezar con una introducción contando un poco lo que es la teología del cuerpo. Os paso con María. Entonces, ¿qué es la teología del cuerpo? Porque igual muchos habéis venido aquí pero no tenéis mucha idea de lo que es, o habéis oído algo, que sí, que San Juan Pablo II, que sí de sexualidad, qué tal, pero vamos a hacer una mini intro para que quede como muy contextualizado. Entonces, esto es lo que vamos a hablar a lo largo de toda la charla. Bueno, entonces yo ahora voy a hacer el punto 1, que es una introducción a la teología del cuerpo. Entonces, básicamente son 134 catequesis pronunciadas por San Juan Pablo II en las audiencias generales de los miércoles, durante 4 años de su pontificado, ¿vale? Hubo alguna interrupción y tal, porque, bueno, sufrieron un atentado y tal, pero vamos, que es eso, entre el año 1979 y el 1984. Entonces, ahí habla sobre una visión integral de la sexualidad de la persona y con el sentido de la existencia del ser humano, ¿no? Y lo hace a la luz de la revelación. Puede sorprender, a mí al principio cuando oí por primera vez la palabra teología del cuerpo, tú dices, vale, ¿qué tiene que ver la teología con el cuerpo? En plan, de primeras te choca porque dices, jolín, la teología es algo como súper elevado, tal, te da la sensación de que es, pues eso, la teoría que estudia a Dios, tal, como... Y el cuerpo, dices, pues una cosa súper material, y a veces tenemos el concepto de que el cuerpo o todo lo que es en plan la sexualidad, tal, como que lo rechazamos un poco, ¿no? En plan, vale, sí, está genial, vale, sí, creado por Dios, pero en realidad lo que importa es el espíritu, el alma, tal. Pero San Juan Pablo II propone, dice, a ver, si Dios es el que revela, o sea, si Jesucristo se ha encarnado, ¿no? Y ha venido a revelar al ser humano quién es Dios y quién es el hombre, y el hombre, o sea, el ser humano, tiene un cuerpo sexuado, pues Dios tiene algo que decir sobre esto, ¿no? Entonces, por eso el cuerpo tiene mucho más que ver con teología de lo que nos creemos, ¿no? Y aparte, o sea, la teología del cuerpo es la teología que explica al ser humano quién es a partir de lo que significa su cuerpo, del significado que tiene su cuerpo, ¿no? De cómo ha estado creado. Entonces, hay una frase de San Juan Pablo II
que dice que por el hecho de que el verbo se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado por la puerta grande de la teología, es decir, de la ciencia que estudia, que tiene como objeto de estudio a Dios, ¿no? La divinidad. Entonces, es que si pensamos esto es muy fuerte, porque Dios, el mismo Dios que nos ha creado, participa de la naturaleza humana. O sea, él es Dios, ¿no? En plan, su naturaleza es naturaleza divina, pero tiene cuerpo. O sea, Jesucristo, nosotros estamos creados a su imagen y semejanza de Dios. Es decir, nuestro cuerpo es imagen de Dios, ¿no? O sea, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, tiene cuerpo, ¿no? Entonces, como que habla también San Juan Pablo II de que la existencia humana es un misterio, ¿no? Que el ser humano no es capaz de comprender del todo, pero sí que la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, ilumina el sentido de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, con esta mini introducción, bueno, también decir que San Juan Pablo II utiliza una metodología un poco nueva, por así decir, porque no solo da discursos teológicos, sino que como que se basa mucho en la experiencia humana, porque luego ya veremos como en el contexto en el que él estaba tenía mucho contacto con jóvenes y tal. Entonces, él utiliza la revelación dada por el magisterio, también dentro de lo que es el magisterio de la Iglesia, todo en plan, como la teología, pero también verificada como la experiencia humana, ¿no? Porque la experiencia humana no puede estar desconectada de la revelación y la revelación se verifica en la experiencia humana, ¿no? Como que una cosa retroalimenta a la otra, como que tiene sentido, ¿no? Entonces, quería poner un vídeo de una película, que es la película de Interestelar, para que veamos un poco cómo se siente esta experiencia del ser humano al darse cuenta de que hay algo superior, de que hay algo que le mueve, que no es ni el conocimiento, o sea, es algo mucho más abstracto que le trasciende, que a veces no sabes ni ponerle nombre, pero que veremos como con la relación todo encaja, ¿no? Entonces, no sé si Polo, a ver si se oye, ¿eh? Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Bran. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos. Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún. Vale. Entonces, bueno, sin más, a mí es que esta escena me parece súper representativa de lo que es. O sea, es una científica. Bueno, no sé si habéis visto la peli, no voy a hacer spoiler, porque además yo la vi hace tiempo y tampoco me acuerdo mucho, pero sí es una científica como súper lista, tal, que en el fondo aquí reconoce como que todo lo que está haciendo en realidad es por amor, o sea, porque lo que le mueve no es. O sea, bueno, esto ya se ve, ¿no? Lo que ha dicho, en plan, que ella está viendo como que, jolín, lo que tiene dentro no es algo que se queda en esta tierra material, o sea, que somos algo más, ¿no? Que hay algo más que le mueve y que ella intuye, ¿no? Aunque hay, pues vemos también el otro científico como que no se la cree mucho y dice, bueno, esta tía, pues vale. Pero que es una cosa que llevamos todos dentro, ¿no? Inscrito, y da igual, independientemente de dónde hayas nacido, la cultura que tengas, la familia que tengas y la historia que tengas. Tú tienes como esa intuición dentro y siempre está ahí, ¿no? Le puedes hacer más caso o menos, pero está ahí, está ahí. Entonces, luego con la revelación como que tiene, o sea, encaja todo perfectamente porque todos tus anhelos se completan cuando Jesús se encarna, cuando Dios se encarna en la tierra y empieza a explicar al ser humano quién es Dios, de dónde viene y tal, pues eso nos da mucha luz. Entonces la teología del cuerpo se basa en estas dos cosas, ¿no? Esa experiencia, ese grito del ser humano, ese anhelo y la revelación. Entonces, ahora vamos a ver un poco el contexto, cuándo surge la teología del cuerpo y por qué ahora está teniendo como tanto bombo, ¿no? Porque lo estamos oyendo en muchos sitios, pero ¿por qué, no? Entonces, el contexto es que ha habido 3 revoluciones muy recientes que han marcado nuestra realidad de hoy, ¿no? Y han ido configurando al ser humano de hoy. Entonces, por un lado tenemos la primera revolución, que es la revolución industrial, pues eso, cuando de repente empiezan como todas las fábricas, las máquinas, como la producción en masa, tal, y esto cambia un poco la configuración de la familia, porque
hace que el padre esté ausente en el hogar, ¿no? En plan, que tenga pues eso, más horas de trabajo casi que en su casa. Entonces, esto cambia un poco la dinámica familiar, ¿no? Luego también en la revolución sexual, que separa la natalidad del amor y pues empieza toda la anticoncepción y tal, pues también se extiende mucho la idea, pues eso, sobre todo afecta mucho a la mujer, porque la mujer ya no concibe como la sexualidad como una posibilidad de natalidad, ¿no? Sino que pues ahora ya lo desata. Entonces, también hace un poco que la madre salga un poco del hogar, ¿no? Que ya no le interese tanto la familia, que tal. Entonces, el padre y la madre están ausentes de la familia. Y luego, por último, tenemos la revolución tecnológica o digital, que todavía estamos en ella, en plan está ahora muy avanzado y no sabemos muy bien cómo va a terminar todo, ¿no? Pero esta afecta a todos, pero concreto en la familia afecta mucho al hijo, porque el hijo está en el hogar, pero está ausente en su casa, o sea, todo lo que recibe es un poco externo a lo que, como sus padres tampoco están, ¿no? Es como que todo lo que recibe es todo pues, lo que se dice en las redes, lo que se lleva, lo que configuran pues, los que mueven toda la tecnología, ¿no? Entonces, con este contexto, la Iglesia siempre ha intentado que después de cada revolución el mensaje de Cristo, que siempre es el mismo, llegue al hombre que ha sufrido esos cambios, ¿no? Entonces, el mensaje de San Juan Pablo II es el mismo de siempre, lo que pasa que a lo mejor la manera de comunicarlo cambia un poco porque el hombre ha cambiado, o sea, ya no es el mismo contexto. Igual los hombres y las mujeres de hace un montón de tiempo no necesitaban la teología del cuerpo porque más o menos pues, ya lo comprendían, lo vivían, tal. Pero ahora es muy necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de la Revolución Industrial, que estaba el Papa León XIII, escribió una encíclica que se llama Rerum Novarum y sobre la dignidad del trabajador, tal. ¿Por qué? Porque eso había cambiado muchísimo a la sociedad, ¿no? Y después de la revolución sexual, el Papa Pablo VI escribió la Humanae Vitae, que también en teología del cuerpo se comenta mucho porque es a la par que la teología del cuerpo. Entonces, luego tenemos 4 fechas importantes como que marcan la aparición de la teología del cuerpo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, pues primero está la revolución sexual, en mayo del 68, y hubo como mucho revuelo en la iglesia, porque claro, la gente se empezó a plantear, vale, ¿esto es algo bueno o no? ¿Es moral o no? Porque claro, hasta entonces no, o sea, nadie se concebía que se podía evitar el tener un hijo, ¿no? Era como, jolín, de manera como tan directa, ¿no? Entonces, el Papa como que empezó a estudiarlo con más gente y tal, y en ese momento, bueno, el Papa sacó luego la encíclica, como hemos dicho, del 25 de julio del 68, del mismo año, y eso, estudiaba la sexualidad, o sea, él quería que se estudiase la sexualidad no meramente desde la dimensión biológica, porque entonces pues da igual lo que hagas, ¿no? Porque biológicamente, joder, se consigue, pues genial, ¿no? Pero quería que fuese de manera integral, porque el ser humano no es solo biología, hay más, ¿no? Entonces, al final la encíclica, si os la leéis, es súper bonita, pero lo que dice es que la anticoncepción es inmoral, ¿no? Porque, bueno, todo lo que veremos, pues ya veremos pues que el amor tiene que estar abierto a la vida, que es fecundo y tal. Entonces, hubo 20 años, ¿no? Que coincide justo con el año donde se saca la Humanae Vitae, que Karol Wojtyla, que es el Papa San Juan Pablo II, en esa época era obispo de Cracovia. Entonces, también además era catedrático de ética en la Universidad de Lublin. Entonces ahí, pues, él estaba en contacto con muchísimos jóvenes, estuvo 20 años siendo obispo, entonces con él compartían mucho los jóvenes pues, inquietudes de su noviazgo, cosas como prácticas que tenían que ver con el contexto en el que estaban, en plan, oye, ¿cómo vivimos esto ahora con esto, no? ¿Cómo ser, cómo ser cristiano, cómo ser santo en medio de la sociedad que ahora está como, ¿no? Como un poco inquietada, tal? Entonces, fue su época más fecunda en cuanto a que escribió su obra de Amor y Responsabilidad, que habla un poco de todos estos temas, y Persona y Acción, que es como su antropología, es la antropología adecuada de eso, desde una visión integral, ¿no? Desde la verdad del ser humano y tal. Entonces, luego ya el 16 de octubre del 78 le nombran papa, y entonces es providencial, porque todo lo que él estaba estudiando y trabajando y tal, como que ahora ya no tiene solo un público de su diócesis, sino que es universal, es para todo el mundo, porque siendo el papa, pues habla a todo el mundo, ¿no? La Iglesia universal. Entonces, todo lo que estaba escribiendo y tal, lo expone en sus catequesis de los miércoles, en las audiencias, durante 4 años, cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles. Y es su visión sobre el amor humano, sobre la verdad del ser humano. Y ahora es cuando más sale a la luz, porque al final San Juan Pablo II es un gran autor y le han estudiado muchísimos expertos en teología y tal, le han estudiado su obra tras su muerte y tal, y entonces como que nos ha llegado a nosotros, que somos como pues gente muy de la calle normal, tal, pues como muy estudiado, se han escrito muchos libros, se ha trabajado mucho, ¿no? Y nada, entonces realmente
se está hablando mucho de esto porque responde a una necesidad actual muy profunda, ¿no? Y ya para terminar, os voy a decir un poco en general, seguramente igual habéis visto el cartel primero, que era como que salen todas las charlas que vamos a tener, y vamos a decir un poco qué nos dice la teología del cuerpo, ¿no? Responde a 2 preguntas súper básicas, o sea, realmente es sencillo o sea, es muy potente, pero es sencillo de explicar, porque son las preguntas existenciales que todas las personas tenemos y nos hacemos, ¿no? Que es, la primera es, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Cuál es mi identidad? O sea, ¿qué es la persona humana? ¿Quién soy? ¿Y para qué he sido creado? ¿Qué hago aquí? O sea, tú naces, tío, de repente existes y dices, yo no me he dado la vida, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿No? Entonces, la teología del cuerpo te dice qué dice tu cuerpo y tu sexualidad sobre estas 2 preguntas, ¿no? Sobre mi identidad y sobre el sentido de mi vida. Entonces tenemos 6 ciclos. Los 3 primeros responden a la primera pregunta de quién soy, y para saber quién soy, pues debo profundizar en de dónde vengo, cuál es mi origen, o sea, quién me ha pensado, cómo me ha pensado, luego dónde estoy, cuál es mi realidad hoy, qué problemas tengo ahora, qué anhelos tengo, qué busco, y también a dónde voy, ¿no? Cuando se termine mi vida en la Tierra, ¿qué me espera? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? ¿Qué es a lo que estoy llamado? ¿No? Y luego los otros 3 ciclos es más ya, una vez yo quién soy, cómo debo vivir, ¿no? ¿A qué estoy llamado a vivir en la Tierra? Entonces, San Juan Pablo II pues, nos dice que todos venimos del amor y vamos al amor. Entonces, la vocación que tenemos es al amor, no hay otra vocación porque somos imagen del amor. Entonces, estamos llamados a vivir el amor. Entonces, tenemos la vocación de la vida consagrada, el matrimonio, y luego el último ciclo habla un poco de amor y fecundidad, y se habla un poco pues, de la humana vitae, como un poco de la natalidad y tal, pero bueno, no solo a nivel biológico, se habla de fecundidad en muchos aspectos, no simplemente el biológico. Pero bueno, eso es un poco el resumen de lo que es la teología del cuerpo. Entonces, ya, bueno, ya está, en plan, hasta aquí un poco la introducción, y ahora ya vamos a entrar en el primer ciclo, que es Hombre Originario, ¿vale? Que habla un poco de dónde vengo y bueno, a la luz de, ya iremos viendo, a la luz de Génesis y tal, un poco pues eso, nos va a hablar Lidia. Vale, pues entonces yo voy a empezar ya con la de Hombre Originario y, como dice la propia palabra, nos remontamos al origen, y de hecho es el propio Jesús en el que una escena del Evangelio, en el diálogo de Jesús con los fariseos hablando sobre el matrimonio, nos remite al principio, al Génesis. Entonces lo voy a leer y lo tenéis ahí también. Y dice: se acercaron a él algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no sois dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de corazón de ustedes, pero al principio no era así. Entonces, vemos como en la escena Jesús se remite varias veces al principio y realmente no está contestando a lo que ellos preguntan, porque ellos están preguntando a Jesús como por la ley, por los límites de la ley. Le están hablando desde un plano jurídico, y Jesús le está dando una respuesta a la pregunta sobre el corazón humano, en este caso, ¿de dónde vengo? Y responde desde la verdad del amor. Entonces, lo que nos enseña principalmente en esta parte es que es imposible que entendamos el amor humano o el matrimonio sin ir al origen, sin saber primero de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y entonces es eso justo lo que hacemos cuando vamos a leer ahora el Génesis. Pero bueno, es que es importante también saber que el principio no es el pasado, o sea, cronológicamente lo que ha pasado primero, sino a lo que se refiere es al fundamento. Y es la revelación de lo que verdaderamente somos. Y también me parece una idea importante pensar en el origen y el principio no como un pasado perdido al que ya no podemos volver o algo que no podemos vivir por el pecado original, sino que es una verdad que sigue viva, lo que pasa que está herida por el pecado. Entonces, en el Génesis no se trata solo de cómo ha sido la creación, sino más bien de quién es el hombre según Dios, o sea, cómo Dios nos soñó. Y nada, entonces, de hecho, es la teología del cuerpo a lo que invita un poco es eso, como a mirarnos al hombre como desde nuestra verdad más pura, que es cómo Dios nos pensó antes de que el pecado distorsionara la relación. Entonces, ahora la siguiente parte es
el relato de la creación del hombre. Entonces, antes de leerlo, es importante que hay dos relatos sobre la creación. El primero, en verdad, cronológicamente es posterior al segundo y es más abstracto, pero también más maduro. Y usa el término Elohim, que es Dios trascendente. Y el segundo es más narrativo, que es más antiguo en verdad, o sea, lo que he dicho antes, y usa el término Yahvé, que es Dios cercano. Entonces, no es que sean dos historias que se contradigan, sino que son dos focos que contestan a la misma pregunta, que es ¿quién es el hombre para Dios? O sea, ¿quién soy yo para Dios? Entonces, vale, el primer relato dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Entonces, en esta escena vemos como el hombre aparece dentro del orden del mundo, junto con las plantas, los animales, pero antes de crearlo, Dios se detiene, y eso significa que no es que seamos una consecuencia automática de la creación, o sea, los animales y la persona, sino que somos fruto de la deliberación, somos fruto del amor de Dios. Y así se introduce un poco en la Biblia la idea de que el ser humano, o sea, nosotros no solo somos parte del mundo, sino que lo trascendemos. Y también un detalle de esta parte es que utiliza el plural, o sea, dice hagamos, que ya es como si dentro de Dios ya existiera como esa comunión y ese diálogo. Y luego también me parece importante ver cómo, o sea, es como un texto objetivo, no hay sentimientos, no hay emociones, y me parece que está muy bien para entender que primero está el ser y luego la experiencia, ¿no? Como que hoy estamos súper acostumbrados a que la verdad es lo que siento, entonces si siento tal, ya es verdad, pero como que en la Biblia se invierte un poco la lógica, entonces primero está el ser y luego la experiencia. Por lo tanto, el hombre no se define por lo que hace, por sus experiencias, sino por lo que somos imagen de Dios. Entonces, ahora toca preguntarse qué es ser imagen de Dios, porque, claro, o sea, lo escuchamos mucho, pero ¿qué es ser? Entonces, lo primero no significa ser perfecto, que a veces tenemos como esa idea. Significa que como Dios es amor, estamos hechos para amar como Él ama. O sea, realmente Dios no nos crea por necesidad, o sea, no nos necesita, lo hace porque su amor se desborda y entonces lo comparte con nosotros. Y yo creo que la teología del cuerpo, de hecho, ayuda como a vivir mucho el saberse hijo de Dios. O sea, si sabes que has sido creado por amor y que estás aquí para querer, vas a vivir tu vida distinto y te vas a ver a ti mismo distinto. Si sabes que tienes una dignidad infinita, vas a ver a tu cuerpo distinto, o sea, cambia todo. Y bueno, ahora el segundo relato, que dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Entonces, realmente este fragmento es como una imagen de lo que somos de manera inseparable cuerpo y alma. Y luego un poco como con lo que decía antes María, como que a veces cuando pensamos en eso es como que ponemos al alma en un lugar y el cuerpo como, bueno, pues está ahí y ya está. Pero realmente el cuerpo, o sea, no es ni estorbo ni instrumento, es lenguaje del don. Y a través del cuerpo es donde hacemos visible lo que tenemos en el alma, ¿no? Pues ese anhelo de amar, de ser amados, de entregarnos y, de hecho, Jesús mismo, o sea, le da también una importancia al cuerpo porque cura a enfermos tocándoles el cuerpo, deja también que le toquen a él. Y hay una frase de San Juan Pablo II sobre esto que me parece como que deja muy clara la idea, que es el hombre mediante su corporeidad, su masculinidad y feminidad se convierte en signo visible de la economía de la verdad y del amor, que tiene fuente en Dios mismo. Entonces, lo que nos está diciendo realmente es como que nuestro cuerpo es nuestra vocación, o sea, gracias al cuerpo podemos hacer como efectiva esa comunión con el otro y realmente estamos llamados a hablar a través de nuestro cuerpo ese idioma del don, o sea, esa entrega. Y ahora ya
voy a basar a Génesis 3, que, bueno, es donde explica el pecado original. Entonces, este es un poco más largo, no lo he puesto ahí entero, pero lo voy a leer entero. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había moldeado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y allí se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también berilio y lapislázuli. El segundo río se llama Gijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre el este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así, Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Entonces, en esta parte del relato, bueno, primero en las otras 2 partes hemos visto la creación como desde fuera, y ahora se ve desde dentro, o sea, cómo el hombre se ve a sí mismo, y habla sobre la soledad de Adán, que es soledad originaria, que ya lo explicarás tú luego, y sobre el pecado. O sea, yo creo como que la idea más importante es que el pecado realmente no destruye nuestra vocación de amar, ¿no? No destruye nuestro deseo de amar, pero sí que lo confunde. O sea, tenemos ese deseo de lo infinito y de como la comunión eterna con Dios, pero buscamos hacerlo con cosas finitas. Y bueno, San Juan Pablo II distingue entre la naturaleza íntegra y la naturaleza caída. La naturaleza íntegra es el hombre originario y la naturaleza caída somos nosotros, pero realmente no es que haya 2 realidades, o sea, es el hombre en 2 situaciones distintas, no es que haya 2 tipos de hombre. Y el árbol del bien y del mal marca también esa frontera de el antes de inocencia y el después de división interior. Y ahí nace ese conflicto entre libertad y límite. Entonces, la conclusión de esto importante es que el pecado no es esa desobediencia externa, o sea, que a veces lo vemos un poco así, sino que el pecado en sí mismo es esa fractura interior que ya tenemos dentro. Entonces, eso, la idea importante es que el pecado no destruye nuestra vocación original, pero la hiere. Por eso seguimos teniendo esa sensación de que deseamos amor de verdad. Y luego, o sea, ahora ya vamos a pasar al segundo punto, pero como juntando el Evangelio con lo que hemos leído del Génesis, o sea, Jesús no es que solo nos hable del origen como, bueno, remitiros al origen y esto es lo que yo quería de vosotros y ya no por lo que sea. O sea, Él realmente es el origen hecho carne, porque solo es en Cristo donde vemos cómo fuimos pensados al principio, o sea, cómo Dios nos soñó, ¿no? Y lo que es el hombre original, originario. Vale, y ahora otra parte de hombre originario es el misterio de la Trinidad, que esto va a ser muy corto. O sea, claro, si venimos de Dios y antes de, o sea, y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, antes de que existiera nada, Él ya nos quería, o sea, ya quería que estuviéramos aquí cada uno de nosotros. Y San Juan Pablo II decía una frase en la catequesis hablando sobre esto que me parece que capta muy bien la idea, que es
el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir al mundo visible el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo. O sea que nuestro cuerpo y nuestra vida concreta realmente es signo de ese amor de Dios, de ese amor trinitario. Y el culmen de este misterio se revela en Cristo y en nosotros cuando nos bautizamos. Entonces, en el bautismo entramos en esa comunión trinitaria y recibimos su gracia. Y a partir de entonces Dios habita en nosotros y estamos llamados a vivir a esa imagen de Dios. Como conclusión última ya de todo, diría que toda la historia desde el Génesis pues hasta el fin de los tiempos es, o sea, es como nosotros buscando ese camino de regreso constante a esa comunión. Y Dios, o sea, soñó desde el principio que volviéramos a Él, y a través de la teología del cuerpo se puede reflejar y recordar muy bien cómo nuestra vocación es el amor y nuestra vida, o sea, estamos llamados a ser signo de ese amor. Ahora voy a seguir yo con los significados del cuerpo, ¿vale? Que, bueno, como ha dicho Lidia, que nos ha explicado súper bien, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y Dios es amor, Dios es comunión de personas, sabemos que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vemos eso, nosotros, si en el Génesis dice que nos ha creado a su imagen y semejanza, eso es reflejo de que somos, o sea, el amor que estamos llamados a vivir es en comunión, ¿no? Y claro, en nuestro cuerpo tenemos signos de esta verdad, ¿no? Esos son los significados del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene significado filial, esponsal y fecundo. Esas son cosas que vemos en nuestro cuerpo que nos revelan, ¿no? Nuestra capacidad de entrega y de amor y de comunión. Luego, también hablaremos un poco que la experiencia que tenemos de estos significados la vivimos mucho en la familia, ¿no? Porque las relaciones que vivimos en la familia son relaciones constitutivas, que quiere decir que forman nuestra identidad. Ya veremos que el significado final significa que somos hijos, y yo, para ser hijo, siempre tengo que tener un padre y una madre, o sea, tengo que tener alguien que origina, ¿no? que hace que yo sea hijo. Y los padres necesitan de un hijo para ser padres, o sea, es como que esas relaciones constituyen a la persona, ¿no? Igual que los esposos. Un esposo es esposo porque tiene esposa y la esposa es esposa porque tiene esposo. Entonces, estas relaciones y del significado del cuerpo se viven en la familia. Entonces, el primer significado, que es el filial, nos habla sobre nuestro origen, que nos hemos originado a nosotros mismos. O sea, nosotros hemos nacido, nos han nacido, ¿no? Es como que tú no has pensado voy a existir. No, tú existes, ¿no? Porque alguien ha pensado en tu origen, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un bebé mirándose el ombligo. Y es que realmente en el ombligo vemos un signo de nuestro origen, o sea, es un signo de que la vida te ha sido dada, no te la has dado tú, ¿no? Desde el principio has recibido pues eso, ese alimento, has estado, pues eso, en la gestación, ¿no? Pues bueno, es un signo como muy biológico, pero que en el fondo te habla de algo más, ¿no? Que tú eres hijo. Entonces, ser hijo está inscrito en tu identidad, o sea, tú naces y no puedes ser ex hijo. Siempre es como lo típico de los pueblos, la típica abuelita de, ay, tú eres de, en plan, a mí me acuerdo las amigas de mi abuela, en plan, ¿tú de quién eres? ¿De Silvia, de Sara? En plan, de mis tías, ¿sabes? Y yo, lo típico así con el moflete, vale, pues eso, es que está en tu identidad, en plan, ves a un niño y es como, ay, ¿este de quién es hijo, no? Entonces, eso, no puedes ser ex hijo. Y si no aceptas esto, que eres hijo y que no te has dado la vida y que no eres dueño de la vida y que la vida es un don, que tú tal, si no aceptas esto, vives en guerra contigo mismo y con Dios y con tu verdad. O sea, es que te autodestruyes. Entonces, ahora está como de moda tú ser como muy autosuficiente y tal, pero realmente no va consecuentemente con quién eres, ¿no? Entonces, el significado filial del cuerpo es el más importante, más que los otros dos, porque los otros dos se descubren luego, ¿no? Pero el significado filial es el anterior y más fundamental. Tiene una primacía sobre los otros dos, no tanto cronológicamente, porque también, o sea, tú primero naces y eres hijo, ¿no? Sino en el orden del ser. O sea, tú primero eres hijo. Tú, antes de estar creado para donarte a los demás, has estado creado para Dios. O sea, el hombre ha estado creado para estar en comunión con Dios. Eso es lo básico y principal. Eso se dice mucho, ¿no? También en la teología del cuerpo, que los amantes, los cónyuges, antes de ser él para ella y ella para él, ambos son de Dios, primero son hijos de Dios y son hermanos, o sea, son hijos del mismo Dios. En plan, suena un poco raro, ¿no? Pero son hijos del mismo Padre Creador, ¿no? Entonces, en el Cantar de los Cantares, que también es súper bonito y también en teología del cuerpo a veces se estudia y tal, hay como una parte donde el amado, el amante, o no sé, tal, el hombre como que le dice a la mujer, amada mía, hermana mía, en plan, o sea, la ve y ve que es igual, es una semejante, es una hermana, ¿no? Que los dos son hijos.
Entonces, descubrirse hijo es el pilar fundamental para la identidad, para saber quién soy. Luego ya tenemos el significado esponsal, ¿no? Que es, bueno, este es bastante obvio, o sea, que como Dios ha creado al ser humano como varón y mujer, entonces en nuestro cuerpo se puede ver la capacidad de expresar amor y de responder a la vocación de amar, ¿no? Porque nuestra naturaleza así lo dicta, ¿no? Entonces, el amor por naturaleza es la dinámica de dar y recibir, ¿no? El significado esponsal se puede ver en estos dos sentidos. Yo con mi cuerpo soy capaz de expresar ese amor y de entregarme, pero me puedo entregar porque el otro me recibe. Si nadie me recibe, no me puedo entregar, ¿no? O sea, si nadie me acoge, pues no me puedo entregar. Entonces, también esa capacidad de acoger, yo también acojo al otro que se entrega, ¿no? Entonces es como, el significado esponsal es eso, que estamos hechos como para dar y recibir, dar y recibir. La persona se convierte en don y así realiza el sentido mismo de su existir. O sea, el sentido es darse y vivir por el amor, ¿no? Entonces, luego hablaremos de la hermenéutica del don, que es este concepto del don es muy importante también en la teología del cuerpo. Y bueno, eso, que el ser humano no se puede realizar él solo, o sea, porque también en Génesis se dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, necesita siempre un con y un para realizarse. Y ya luego, el significado fecundo, también biológicamente está muy claro, ¿no? Que es la capacidad procreadora, pero no es solo biológico, sino que lo biológico nos revela lo espiritual y a lo que estamos llamados. Entonces, el amor siempre es fecundo y da vida, ¿no? Y Dios es fecundo. O sea, nosotros estamos creados a imagen de Dios y de Dios desborda el amor y sale la vida, ¿no? O sea, Dios Padre ama al Hijo y el Hijo se entrega al Padre y eso es como un tal amor, tal que desborda y infinito por toda la eternidad, entonces es una bomba. Entonces, de ahí el amor, o sea, es que yo esto el otro día preparándome lo pensaba y digo, es muy fuerte porque el amor que se tiene Dios consigo mismo, en plan, con las personas de la Trinidad, da lugar a otra persona, en plan, que es el Espíritu Santo. O sea, el amor es una persona. O sea, Dios es amor. Bueno, sí, ya entendéis, pero como que literalmente en la identidad de Dios, el amor que se tienen de entregar y de recibirse, de entregarse y recibirse, es una persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, o sea, el amor da vida y es fecundo, ¿no? Y es una persona viva, que actúa, que está aquí, en plan, que todo lo creado y todo lo que mueve el mundo, todo lo bueno, lo bello y lo verdadero, tal, viene de esa fuente, ¿no? Que es inagotable. Entonces, el varón y la mujer están llamados para entregarse mutuamente como don, ¿no? Y ser fecundos con esa entrega. O sea, el amor siempre tiene que estar fecundo, siempre tiene que dar vida, porque eso es lo que imita a lo que es Dios, y somos imagen de Dios, ¿no? Y estamos llamados a asemejarnos a Él. Entonces, es como que define un poco una vocación más elevada, que es la paternidad, la maternidad, que no es solo consiste en tener hijos, engendrar nuevos hijos, sino en educarlos en la verdad, en llevar, pues, en como engendrar nuevas almas, o sea, como que las almas se acerquen a la verdad y vivan en comunión con Dios, ¿no? Que es para lo que han estado creados. Entonces aquí se distingue un poco la fecundidad y la fertilidad. La fertilidad es simplemente lo biológico, ¿no? En plan, tener hijos tal, pero la fecundidad es también espiritual, o sea, y la paternidad y la maternidad también es espiritual, no simplemente biológica de que, pues como los animales que procrean y punto. No, no, no. O sea, la vida se da en el espíritu también, ¿no? Entonces, se puede realizar en las dos vocaciones que hemos comentado antes. O sea, el pater es nuestro padre espiritual y nos educa, o sea, hace que nosotros tengamos vida en el espíritu, ¿no? Que es la vida, o sea, hace que nosotros podamos vivir en la verdad, ¿no? Igual también un matrimonio que, por ejemplo, no puede tener hijos, ¿qué pasa? ¿Que ya no es fecundo? No, o sea, ellos también pueden tener hijos espirituales, aunque no sean sus hijos biológicos, pueden acompañar a personas hacia la verdad, hacia Dios, ¿no? Entonces, ya luego hay como una idea también, esto lo voy a pasar un poco rápido porque luego ya nos van a hablar de las experiencias originarias, pero estos tres significados del cuerpo se corresponden con las tres experiencias originarias que tenemos como seres humanos, y también en la vida se manifiestan como a lo largo del camino de la madurez en la vocación, en la entrega, ¿no? O sea, tú, no solo cronológicamente, ¿no? Que tú naces siendo hijo, luego te conviertes en esposo, luego padre, ¿no? En todos los ámbitos, sino también en los sacramentos, en la vida de fe y en la parte más espiritual. Entonces hay una tabla, se ve un poco esta relación, ¿no? Pues el significado filial, es que esto no lo tengo aquí, pero bueno, lo que veis ahí, el significado filial es, pues eso, la identidad como hijo, cuando tú naces, ¿no? Y te experimentas como hijo y es el principal. Y luego, pues, se corresponde con la experiencia de soledad, ¿no? Es que no, lo estoy diciendo sin mirar, vale. Y luego, pues, el sacramento es el bautismo, porque es cuando Dios te hace, te introduce, ¿no? En su familia, ¿no? Entonces, luego tenemos el significado esponsal, que es que lo voy a decir todo de memoria,
bueno, que es con la experiencia de unidad bueno, y el sacramento es la comunión, pues eso, porque nos permite vivir en comunión tal. Lo voy a pasar rápido porque si no. Y luego está el significado fecundo, que es con la experiencia de desnudez. Bueno, esto tampoco lo entiendo muy bien, Patri, por si luego lo puedes comentar, que a mí, como que yo tenía mis apuntes y tal, como que el sacramento es el de la confesión. Sí que lo veo relacionado con desnudez porque es como donde tú te quitas todas tus máscaras y eres tal cual, o sea, con tu miseria y tal, delante de Dios, ¿no? Pero luego ya con la fecundidad, no sé cómo tiene relación eso con... Eso como un punto para después, como con dar vida, ¿no? Y ya está. Luego ya, lo último que voy a decir, que no me quiero alargar, es la hermenéutica del don que os he dicho antes. El concepto de don es muy importante en la teología del cuerpo porque es fundamental para entender la antropología adecuada. O sea, nosotros somos don, ¿no? Somos personas, pero ante todo somos don. Y, bueno, es lo que he contado un poco antes. El amor trinitario es tan infinito que se desborda, ¿no? Y de ahí sale la creación. O sea, la hermenéutica del don habla sobre todo del don que es la creación en sí misma, porque es un don que nace de la nada. O sea, ¿cómo puede ser eso? Eso lo puede hacer Dios, ¿no? Alguien todopoderoso. Que Dios crea al hombre para revelarle ese amor, para tener un tú con quien establecer una alianza de amor, ¿no? Entonces, crea la creación por amor y para el hombre. Entonces, eso, la creación es el don fundamental. Siempre en un don se dan tres componentes. Para que exista el don, tiene que haber tres componentes. El donante, el don como tal, y el destinatario, ¿no? En este caso, el donante es Dios, que crea, el don es la creación, y el hombre como tal, porque el hombre también es creación de Dios, y el destinatario es el hombre. Entonces, el hombre es don y destinatario a la vez también. Pero claro, para que se dé el don es necesario que el destinatario lo acepte, acoja el don, ¿no? Si no, el don como que se pierde, no existe como tal, ¿no? Entonces, no, el ser humano se convierte como en socio del donante, en socio del creador, quien hace posible ese don, ¿no? Entonces, tiene la tarea de acoger ese don que es para llegar a ser el cuerpo que posee. O sea, no es un mero espectador, no es un testigo pasivo de la creación, sino que es un interlocutor llamado a aceptar su existencia. Lo que hemos dicho antes, si tú no aceptas que eres hijo, si tú no aceptas que tu vida es un don, vives en conflicto contigo mismo y con Dios y con la verdad, porque es que entonces se rompe esta dinámica del don en la que estamos llamados a movernos, ¿no? O sea, para introducirnos como dentro del amor de trinitario, ¿no? Ahí medio pone tú. O sea, de ese amor se desborda tu creación y la creación, que es un don. Pero si tú no la aceptas, no puedes estar ahí porque no se puede cerrar el círculo de don, donante, destinatario, ¿no? O sea, como eso. Y luego que un vehículo para la autoconciencia de que somos don es la diferenciación entre varón y mujer, porque yo como mujer me reconozco que soy don porque como que el hombre que el hombre me lo revela y viceversa, ¿no? Como que ese frente a frente revela el carácter donal del cuerpo. Porque si todo el mundo fuésemos todas mujeres, sería en plan, pues vale, o sea, o todo hombres, es como que no te reconocerías como don, porque es como, vale, ya está, en plan, existes y punto, pero no sé, tendría otro sentido, pero no, el caso es que sí, hay hombres y mujeres, entonces eso te revela que tu cuerpo tiene ese carácter donal, ¿no? Como, bueno, no sé si me acabo de inventar esta palabra, pero como de donante. Entonces, eso, con eso experimentas que eres don. Tienes como eso que te invita a salir y a coger y darte y recibirte. Y ya está, hasta aquí lo de la hermenéutica del don. Y ahora ya vamos a pasar a hablar de las 4 experiencias originarias. Bueno, son 3 y luego la inocencia, que es como que engloba un poco, es un estado. Entonces, ahora nos va a hablar Íñigo. Bueno, voy a hablar de la soledad originaria, que como bien han explicado nuestros compañeros, en este Jesucristo, en este retrotraerse un poco al principio, pues para explicar a los fariseos, a pesar de su cabezonería y de su no salir nunca de la ley, explicar cuál es el estado primario del hombre en el sentido del origen, a lo que estamos llamados y lo que somos en esencia. Y bueno, pues en función de eso, pues saber a qué hemos venido, para qué estamos aquí y todo eso. Entonces, cuando hablamos de soledad originaria, lo que queremos decir, uno de los sentidos que tiene, es que la primera experiencia que tiene el hombre en cuanto que es creado, bueno, la primera experiencia que tiene es que está solo. Lo vemos en Génesis 2, cuando Dios crea a Adán y le va presentando a las criaturas para que él les ponga nombre, que luego lo comentaré porque es importante una cosa que pasa ahí, pero eso, le va presentando a todas las criaturas y Adán encuentra que ninguna tiene un compañero, o sea, él se sabe diferente a todas las demás y se encuentra solo. Y no solo se encuentra solo, sino que Dios es consciente de ello
y lo percibe y lo manifiesta. O sea, Dios deja constancia de que sabe que está solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos? Pues, primeramente, que el papel del hombre en la creación es diferente al del resto de la creación, ya en cuanto a su capacidad para acceder al mundo. Porque pues, el hombre, al estar hecho a imagen y semejanza de Dios, pues es un ente racional y se sabe superior. Y además, al ser consciente de que está hecho a imagen y semejanza de Dios, también es consciente de que tiene una relación personal, intransferible y única con Dios Padre, que le separa por completo en dignidad y en esencia del resto de la creación. Entonces, el hombre está solo, es un problema. ¿Vale? Entonces, bueno, un problema. Es un hecho. Entonces, también con soledad originaria nos queremos referir a la apertura de la subjetividad. El hombre, Adán, cuando constata que está solo, de alguna manera entra en sí mismo, se hace consciente de sí mismo y empieza un camino de autoconocimiento que hay que entender que toda esta experiencia que se nos relata de Adán es una experiencia que nos atañe a todos y que todo el mundo tiene y que, pues como veremos, es la primera y la básica que el hombre tiene en cuanto que es hijo de Dios. Entonces, en este percatarse de que está solo, el hombre se da cuenta de que está hecho imagen y semejanza de Dios y claro, como hemos visto que Dios es en esencia relación, ya se ve en el primer momento en el que dialoga consigo mismo, ¿no? Para crear al hombre, que dice hagámoslo, o sea, parece que hay un diálogo entre varias personas, que ahí ya se refleja la Santísima Trinidad, pues se ve que si Dios es relación y el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, pues de alguna manera es fácil suponer que el hombre también ha de ser un ser relacional, ¿no? ¿Vale? Entonces, quería volver cuando he mencionado la parte del Génesis en la que Dios le presenta a todas las criaturas y le hace ponerle nombre a Adán, me parece, no sé si igual es un triplazo esto, pero a mí me ha parecido ver que, o sea, en el Génesis, la acción creadora de Dios siempre se da a través de la palabra, ¿no? O sea, Dios dice y hace. O sea, hágase la luz. Jesús es la palabra, efectivamente, que luego lo veremos en Juan, ¿no? Y entonces me parece muy fuerte o sea, muy revelador también, porque es la revelación, ¿no? Pero que Dios delegue en Adán el ponerle nombre a su creación. No sé, de alguna manera me parece que le hace copartícipe de la creación o le quiere dar un papel muy relevante, mucho, en su obra, ¿no? Hemos visto que el hombre está hecho para ser una coexistencia, ¿no? Por estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en Génesis 2, uno podría pensar que tenemos un problema porque primero crea a Adán, ¿no? Dios ve que el hombre está solo y dice, de alguna manera vamos a solucionarlo y darle una compañera, ¿no? Entonces aquí uno igual podría caer en pensar que, ostras, Dios se ha equivocado, ¿no? Tenía que haber hecho a la mujer también y intentando arreglarlo, pues la ha hecho después, ¿no? Sacándole una costilla y tal. Pero no, porque porque el corte de este relato, como bien nos explica Olivia, es diferente al del primero, y en este, pues más que una explicación literal del origen del hombre, se nos quiere revelar ciertos aspectos esenciales de lo que es el hombre, que para contarlos igual se recurre a, pues eso, a un desorden cronológico o a utilizar recursos que no son estrictamente históricos, porque, bueno, también me parece revelador, por ejemplo, que en Génesis 1 sea eso, mucho más lógico y mucho más frío, ¿no? Y ahí mucho más ordenado, y ahí sí aparece que Dios crea al hombre y lo crea varón y mujer, o sea, no hay distinción. En cambio aquí crea primero al hombre, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo, que igual, y leyendo y rezándolo, me parece que aquí lo que hay es un recurso del escritor bíblico para explicarnos que existencialmente el ser del hombre es antes para Dios que para el otro, y que el descubrimiento de esa relación del hombre solo se da una vez que el hombre abraza y entiende esta experiencia originaria
de saberse solo frente a Dios. Solo, no en un sentido negativo, sino en un sentido positivísimo, de saberse hijo de Dios y hecho a semejanza e imagen suya y con una relación personal. O sea, digo, que a veces la soledad puede parecer no algo negativo, pero si soledad con Dios, pues muy bien, ¿no? Vale, entonces, luego, otra manera, o sea, otro punto para salvar un poco este de primero hacer el hombre y luego la mujer, es que el término que se utiliza, que es Adam, es un término que no tiene diferenciación sexual y que de alguna manera parece que recoge un poco al género humano de una forma indeterminada. Y de hecho, la diferenciación sexual en las palabras que se utiliza solo aparece cuando aparece la mujer. ¿Vale? Entonces, bueno, es revelador. O sea, que el Adán, antes de que aparezca la mujer, es el hombre ser humano, genérico, ¿no? Y el varón y la mujer, Isha, aparece una vez aparece la mujer. Después, claro, parece que Dios, ¿no? le sumerge a Adán en un profundo sueño y le quita de su costilla, le quita de su costado una costilla y aparece la mujer. Esto es muy revelador también, que el término que utiliza en hebreo es tardemá. Es cuando habla del letargo, el sueño, en el que induce a Adán, es tardemá, o tardema, no sé cómo se pronuncia, tardemá. ¿Vale? Entonces, la profundidad de este verbo es que en origen significa un paso del ser al no ser, en lo que se sumerge Adán, ¿no? Entonces yo aquí lo que veo es que de alguna manera nos quieren hacer notar que la aparición de la diferenciación hombre y mujer es radical, es pura novedad. De tal manera que del Adam, que es el género humano indeterminado, o sea, indeterminado en el sentido de que todavía no está sexuado, entre ese Adam y la mujer, el varón y la mujer, hay una creación absoluta. De tal manera que nos retrotrae al Génesis 1 y nos reafirman que el hombre fue creado varón y mujer. O sea, entonces, digo, que no se intenten colar que el hombre varón fue primero y luego la mujer. No. Vale. Esto respecto a la soledad originaria. Entonces, eso, para recoger un poco, como hemos visto, pues eso, la experiencia más fundamental que tiene el hombre, en tanto que hombre, es saberse solo. Saberse solo, que no es negativo, sino que es una puerta al conocimiento de uno mismo, a través de ahondando en las verdades reveladas y en su relación con Dios y en cómo eso le abre a los demás, y pues en cómo solamente dándose no solo a Dios y a los demás, sino específicamente a la mujer, ¿no? O al varón, si eres mujer. Pues solo así uno pues abraza por completo su identidad humana. Esto respecto a la soledad originaria. Creo que había otra. Sí. Bueno, creo que es todo lo he dicho. Vale. Pasamos a la unidad originaria. Entonces, una vez que queda claro, que la relación filial del hombre con Dios es anterior existencialmente e identitariamente a la diferenciación sexual entre hombre y mujer, que es un poco a lo que creo que apunta todo lo que yo explicando, se abre la experiencia de la fascinación por el otro, porque una vez aparece la mujer, pues el hombre encuentra, ¿no? Antes había visto que le faltaba a quien darse, ¿no? No encontraba un compañero, pues una vez que aparece la mujer, pues se fascina, ¿no? Y llega a decir, como hemos visto, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces, a través de la aparición de la mujer,
se ve como la relación a la que están llamados los hombres y las mujeres como esposos está llamada a la fecundidad. Y constata la verdad de que no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer, ¿vale? Y bueno, también dice el Génesis que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? O sea que parece que así como genéticamente, sí, genéticamente el hombre pertenece a su padre y a su madre, ¿no? Porque ha sido la vida, al menos corporal, ha sido dado por ellos. Por elección, uno pertenece, o sea, se entrega completamente a su mujer. Vale, es importante resaltar que con la aparición de la mujer, de Eva, la soledad originaria no desaparece. ¿Por qué no? Porque, como hemos dicho, la soledad originaria, en último término, es pues esta experiencia de la relación con Dios pues, que siempre se da y uno siempre puede volver y ahondar ¿no? Y por mucho que uno se dé a su esposa, pues la relación que tiene con Dios pues, sigue siendo personal, intransferible, única y solitaria. O sea, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, es importante, como hemos dicho, la diferenciación sexual entre el hombre y la mujer se da desde el origen del hombre. De tal manera que parece que se nos hace ver que la sexualidad es constitutiva de la persona. De tal manera que tu ser en el mundo y tu todo, o sea, tu relacionarte con los demás, con Dios, tu comprenderte a ti mismo, está totalmente atravesado por tu sexualidad, por, por si eres hombre de tal manera, o sea, no sé. O sea, que no eres persona y luego de manera añadida se te da un sexo u otro, sino que ya desde el principio estás sexuado y condiciona toda tu vida y incluso tu relacionarte con Dios, ¿no? Supongo, porque igual una mujer tiene unas sensibilidades para con Dios diferentes que el hombre, no sé. No sé. Pero me parece muy importante. Bueno, recalcar eso, que el hombre es siempre una coexistencia y que esta coexistencia, estar llamado a la comunión con los otros y en específico y especial con la mujer o el varón en el matrimonio, esta característica está inscrita en el cuerpo, de tal manera que uno empieza a entender la experiencia originaria del amor a través de la experiencia de su cuerpo. Porque sí, porque es persona sexuada y si el amor es entrega, pues, ¿no? Pues es muy fácil entender que una de las cosas que hay que entregar, ¿no? Es el cuerpo. También es importante ver que la sexualidad es un poco un intento del hombre de superar esta soledad originaria y de alguna manera acoger la soledad del otro como si fuera propia. Vale, bueno, pues yo soy la última, o sea que intentaré que sea rápido. Y bueno, pues voy a empezar hablando de la desnudez originaria, que bueno, para esto evidentemente tenemos que mirar al principio nuevamente. Y entonces, ¿qué tenemos? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, claro, o sea, te hace pensar, después del pecado, lo podemos ver, se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y se entrelazaron hojas de higuera. Y entonces, claro, dices, ¿aquí qué ha pasado? Porque antes estar desnudo no era un problema y ahora sí. O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué me ha hecho el pecado que me ha distorsionado esa mirada? ¿Qué tenía yo antes o qué me ha pasado que todo ha cambiado de repente sin que haya ocurrido realmente nada? Entonces, o sea, podemos ver dos reacciones. La que acabo de decir, nos sentían vergüenza y después sienten vergüenza de uno mismo y ante el otro. Dices, no me reconozco y tampoco estoy reconociendo al otro. Y luego sienten vergüenza ante Dios. No quiero que Dios, con el que viene todos los días a verme y con el que hablo habitualmente, que lo pone también en la Biblia, ya no quiero que me vea tal y como soy. ¿Qué ha pasado? Y es que no solamente se ha distorsionado la mirada pues a nivel corporal, ¿no? Pues que ya da vergüenza y es como que, o sea, miran a la otra persona como con deseo, pero deseo malo, en plan, han distorsionado la mirada negativamente, sino que también a nivel espiritual
han roto algo muy importante, que es lo que ya nos han hablado al principio, que es nuestra identidad filial. Ya hemos rechazado ser hijos de Dios. ¿Y por qué hemos rechazado ser hijos de Dios? ¿Por qué si es algo tan bueno, es tan bello, es tan genial? Porque si nos damos cuenta, la soberbia, que es el pecado original, es lo que intenta como, claro, yo peco de soberbia, ¿qué significa eso? Quiero ser más de lo que realmente soy, no quiero que nadie me diga nada, yo estoy por encima de todo, y al creernos por encima de nuestras propias posibilidades, al intentar como dar un escalón para arriba, nos caemos para abajo por las escaleras y vemos que no somos lo que realmente somos. Entonces, claro, o sea, ¿por qué el demonio no le gusta que nos humillemos? ¿Por qué el demonio no le gusta la humildad? ¿Por qué no lo soporta ante todas las cosas? Porque la humildad no es esa falsa humildad de, yo qué sé, por ejemplo, de, ay chicos, me ha sido fatal el examen y luego saca un 10, ¿vale? O sea, eso es la falsa humildad. Sino, o sea, la humildad, lo dice ya Santa Teresa de Ávila, creo que lo dice Santa Teresa de Ávila, es reconocer lo propio, lo que realmente uno es. Entonces, la soberbia es no querer ser como eres, es querer estar por encima de quien eres. Entonces, o sea, lo dicho, una vez que te intentas subir un escalón, te caes por las escaleras. Entonces, por eso se esconden el uno al otro, por eso se ciñen hojas de higuera para no verse el cuerpo y por eso se esconden ante Dios. No lo he puesto aquí, pero se esconden y luego viene Dios, Adán, Eva, ¿dónde estáis? Me entró un miedo porque estaba desnudo y me escondí. Claro, no estaba desnudo físicamente, que también, sino a tus ojos, yo ya no soy hijo tuyo, ahora soy criatura de Dios. Entonces tenemos que esperar a que llegue el bautismo para poder volver a ser hijos de Dios. Bueno, ¿qué es esencialmente la desnudez entonces? La desnudez es plenitud, es ver a la otra persona tal y como es, reconocerla y amarla perfectamente, física y espiritualmente. Claro, o sea, la desnudez sin vergüenza tiene un aspecto objetivo y uno subjetivo. La desnudez es objetiva, el cuerpo está al descubierto, y subjetiva, la emoción que se experimenta. Entonces, por tanto, cuando pecan, la desnudez no ha cambiado, o sea, siempre estuvo ahí. Lo que cambia es la mirada, que la soberbia nos ha manchado. Antes estaba limpia, ahora hablaré de esto, que tiene todo que ver con la inocencia originaria. Antes estaba limpia y ahora está manchada. Entonces sienten temor ante el propio cuerpo porque dudan de ser suficientes. Claro, hemos hablado antes de que nuestro propio cuerpo es don. Somos nosotros mismos, por el hecho de ser quienes somos don. Y ahora el pecado nos ha hecho dudar de ello. Yo ya tengo miedo, ya no sé si valgo, no sé si soy suficiente, no sé si mi humanidad vale. Cuando Dios nos ha hecho justamente con esa idea de que estamos hechos para el amor, el pecado nos ha hecho creer que no. El pecado nos ha desviado, nos ha distorsionado esa mirada. Entonces, la desnudez sin vergüenza nos habla de una forma de mirar que corresponde con la plenitud de visión del hombre en Dios. ¿Qué significa esto? Que antes Adán miraba a Eva y Eva miraba a Adán como Dios nos miraba a nosotros, en la plenitud de lo que somos, en nuestra perfección. Y no quiero decir perfección en el sentido de que seamos perfectos, porque aquí el único perfecto es Dios, pero perfección en todo lo que somos, en plan, todo lo perfecto que puede ser una persona humana. O sea, por ejemplo, este folio para mí es perfecto, es blanco, me sirve para escribir, mis apuntes, tal, para mí este folio es perfecto. Y claro, este folio, aunque sea perfecto, no es Dios, o sea, es perfecto en cuanto a folio. Entonces, nosotros somos perfectos en cuanto a hombres y mujeres, bueno, en cuanto a humanidad, perdón. El pecado nos distorsiona esa mirada y ya no nos vemos perfectos, no nos vemos don y ya no nos vemos amor. Bueno, entonces, todo lo que he dicho tiene que ver eso con la inocencia originaria. Entonces, ¿qué es la inocencia originaria? Es un don también, o sea, nosotros mismos somos don, pero el Señor nos da además más dones, o sea, nos da más regalos. La inocencia originaria nos permite vivir el sentido pleno de la donación del uno al otro. Es como esa inocencia de la que hablo, es el estado interior del corazón humano. Entonces, claro, esa inocencia que nos permite estar en comunión. Y esa comunión se rompe con el pecado original. Esto es como muy bonito y es súper interesante verlo en la Biblia. Yo os animo a leer la Biblia, la verdad, o sea, es una pasada. Es que la Biblia no es otra cosa más que la renovación de alianza, de amor de Dios con el hombre. O sea, el hombre originario estaba en alianza plena, alianza perfecta, en comunión constante. O sea, la comunión es estar con alguien, es estar con el Señor. Y el pecado lo rompe, ya no estamos en comunión, ya no somos perfectos, y entonces, ¿qué pasa? Tenemos todo un Antiguo Testamento en el que esa alianza está rota. Entonces, todo el Antiguo Testamento, si lo vamos leyendo, es Dios intentando
renovar esa alianza y continuando y protegiendo al pueblo de Israel y preparando sus corazones para que cuando Jesús llegue a la tierra, nosotros seamos capaces de volver a recibir esa alianza. Entonces, claro, podemos ver, por ejemplo, en Noé, que Dios se harta y dice, voy a mandar un diluvio, les voy a mandar a todos a paseo, menos a ti, a Noé, que vas a ser el que vaya a renovar contigo esa alianza. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios, el pueblo de Israel está en el desierto pues 40 años, que se iban a un lado, se iban al otro, y se empiezan a quejar, es que Dios nos ha olvidado, es que Dios ya no nos quiere, y Dios está en plan, os he sacado de Egipto, dejar de quejaros, por favor. Y el pueblo de Israel, no, qué desastre, qué mal. Y entonces dice, es que no puedo más, el Señor está en plan, es que no puedo más, sois sois un pueblo de corazón duro y extraviado, que no reconocéis mis mandatos. Y entonces Moisés dice, por favor, yo intercedo por tu pueblo. Y Jesús dice, vale, tengo más paciencia. Y entonces hasta que por fin llega hasta el Nuevo Testamento, que es cuando viene el Mesías, porque ha estado, preparando los corazones en todo este Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel sea capaz de reconocerle a él como Mesías, como el que viene a restaurar esa vieja alianza. Entonces, claro, por eso vemos eso. Entonces, en el pasaje de Mateo es un poco lo que ha dicho antes Lidia, de que vienen aquí pues los fariseos a decirle, antes Moisés decía esto, pero tú dices lo otro, tal. Entonces, claro, Jesús les dice, claro, Moisés os dio esa ley debido a la dureza de corazón, porque no erais capaces de reconocer mis mandatos y de reconocer mi alianza, de aceptar esa alianza. No sois capaces de aceptarla por la dureza de vuestros corazones. Pero ahora que os he ido preparando poco a poco, sí sois capaces. Y por eso lo que dice Moisés, yo lo cambio. Entonces, claro, esto es que es muy fuerte, porque vemos cómo Dios pues intenta, como con ese corazón paciente y misericordioso, restaurar la alianza de amor y la alianza de comunión que tenía con nosotros. Y por eso el hombre original estaba en comunión. Durante todo el Antiguo Testamento no hay comunión que valga, y una vez muere y resucita Jesús, nos da la comunión. En la cena, en la última cena, nos da la comunión. Podemos volver a ese estado del hombre original de estar con Dios plenamente. Y por eso también el bautismo es un sacramento, porque nos vuelve a hacer hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Podemos volver a remitir a ese hombre original. Y por eso la comunión también es un sacramento, porque estamos en comunión, estamos en contacto, estamos en presencia del Señor. Entonces, este don nos permite al hombre vivir la libertad propia de la desnudez originaria sin vergüenza. Nos permite conocernos a nosotros, conocer al otro y amarle tal cual es. Entonces, ya está. Eso básicamente, Dios nos ha creado no solo para amar, sino para tener una alianza de amor con el hombre y con Dios. Yo creo que ya está. Hasta ahí he llegado. Ahora el Pater esto es lo bueno, ahora viene lo bueno. Ahora 30 minutos más. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hoy, perdón por mi castellano, porque soy polaco. Soy paisano de Juan Pablo II, pero soy de Varsovia, de Cracovia, de la capital. Voy un poco a comentar las cosas que hemos escuchado, y mis hijos espirituales han preparado todo súper bien, y en verdad yo no tengo que añadir más, pero siempre hay algo. La primera cosa, un poco las cosas del mundo filosófico, que teniendo en cuenta el carácter espiral del modo de comprender al ser humano, es decir, que dicha comprensión, este carácter espiral, implica tanto la afirmación como la negación, podemos hablar de una doble antropología del hombre. Una antropología positiva y una antropología negativa. Y hoy hemos escuchado los dos, ¿no? Las dos, la antropología negativa y positiva. Y la antropología negativa revela aquello que el ser humano no es y muestra al hombre como un misterio que no puede ser agotado del todo. Y la antropología positiva, en cambio, intenta mostrar lo que es esencial para el ser humano, aquello que lo distingue de su entorno. También hemos escuchado hoy.
Y es importante que no se puede separar la antropología positiva de la antropología negativa. Y en general, toda la historia de la filosofía del hombre es un gran debate entre quienes quisieron decirlo todo sobre el ser humano y quienes no supieron decir nada sobre él. Y también así es construida la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Porque San Juan Pablo II, el Papa Wojtyła, por el primero fue filósofo y luego teólogo. Papa Benedicto, al revés, teólogo y luego filósofo, ¿no? Y en este punto quisiera llamar la atención, según mi parecer, sobre los modos de comprender al ser humano. Y pueden dividirse en tres grupos. El primer grupo intenta comprender al hombre a partir de lo que está, por así decirlo, por encima de él. Entonces, desde arriba. El segundo parte más bien de lo que se encuentra por debajo del hombre. Y el tercero procura penetrar en la profundidad del hombre como tal. Es como la fenomenología, ¿no? O personalismo también. Un ejemplo de comprensión desde arriba es el pensamiento de San Agustín. Parte del supuesto de que el ser humano es imagen de Dios uno y trino, siendo así el conocimiento del hombre debe buscar en él las huellas de Dios. Y el pensamiento avanza en espiral. Parte de la idea de Dios se detiene en el hombre, profundiza en su naturaleza para luego volver nuevamente a Dios. Y tiene una dimensión negativa y una positiva. Y siguiendo el camino de la negación, el pensamiento señala lo que el hombre no es. No es un animal, no es una planta, pero tampoco es un ser perfecto, ¿no? Y siguiendo el camino de la afirmación, San Agustín señala las huellas de lo divino en el hombre, su pensamiento, su deseo del bien, su capacidad del amor, ¿no? Y es también experiencia de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene el deseo del bien, intentamos hacer el bien, luego vamos a ver cómo vivimos, pero intentamos, pero también somos capaces de amor. Y vemos aquí aquello de lo que hablaba antes, la antropología negativa se entrelaza con la positiva. Y San Agustín, al mirar al hombre a través de la idea de Dios, fortalece en él la orientación hacia Dios. Y yo creo que conocéis muy bien esta frase de San Agustín. Para ti nos has creado, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, comprender al hombre es compartir la inquietud de su corazón inquieto. Y para eso también sirve la teología del cuerpo, ¿no? Y bueno, luego, un ejemplo de comprensión desde abajo es, entre otras cosas, la moderna hermenéutica de la sospecha. ¿Alguien de vosotros está estudiando la filosofía? Íñigo, sí, pero un poco. Pero yo creo que estos tres tíos conocéis todos muy bien. Es Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, ¿no? Entonces, parte del supuesto de que el ser humano es un ser profundamente falseado, como un astuto impostor, y el hombre se presenta a los demás y a sí mismo mejor de lo que es. ¿Y quién es el hombre para Marx? Marx indica que es un ser compuesto de deseos, entre los cuales el más fuerte es el deseo de existencia. Nietzsche intenta demostrar que es voluntad de poder, y Freud concede el primer lugar al instinto del líbido. Un rasgo común de estos maestros de la sospecha es la negación de la antropología teológica. Y con esta negación también, a través de la teología del cuerpo, San Juan Pablo II habla, discuta, o cómo decir mejor en castellano, ¿no?
Y bien, yo tengo más, pero para no... Luego puedo mandar por el grupo mis apuntes. Bueno, ¿qué es la teología del cuerpo? Es el estudio de cómo Dios revela su misterio a través del cuerpo humano. Y decir que Dios se revela en el cuerpo equivale a definir el cuerpo como lugar propio de la manifestación del amor. Y el cuerpo tiene un lenguaje que revela al hombre el sentido de su vida. Y si no tiene en cuenta su cuerpo, no puede entender su camino por el mundo. Si yo no entiendo mi cuerpo, si yo no entiendo qué significa mi cuerpo, no puedo entender mi camino por el mundo. Y ahora, mira, bueno, yo también durante la confesión o cuando la gente habla conmigo, muchas veces lo escucho. Oye, Padre, yo no entiendo a mí, no entiendo mi sentido de vida, no entiendo mi camino. Pero también no entiendo mi cuerpo, no entiendo quién soy, a dónde voy, que hemos escuchado, ¿no? Y como ha dicho María, que en el cuerpo nos damos cuenta de que nuestra vida viene del amor y está hecha por el amor. Yo siempre digo muchas veces que nosotros no vivimos para nosotros mismos y no morimos también para nosotros mismos. Vivimos y morimos a los demás. Bueno, Íñigo ha dicho sobre la soledad. Por supuesto, si uno no tiene la íntima relación con Jesús, si uno no tiene la íntima relación con Dios, si no sabe vivir en la soledad con Dios, no puede vivir a los demás. Bueno, podemos decir que sí, la gente vive, y claro que sí, pero si no tiene su espacio tú y Dios, no puedes vivir en la plenitud. Es bastante fuerte, pero es verdad. Luego también tengo una tarea para vosotros, para hoy, pero al final. Bueno, tengo más comentarios, pero lo que es más importante, bueno, sobre esta soledad originaria. La experiencia de la soledad continúa tras la aparición de la mujer. Se trata de una experiencia fundamental de todo ser humano, varón y mujer, que la acompaña a lo largo de su vida. El hombre experimenta la soledad originaria porque no encuentra en el mundo nada que sacie su inquietud. El Dios lo hizo el Adán, el hombre, luego los animales, y como Íñigo ha dicho que luego Adán, Dios dice, oye, nombra a los animales. Adán nombró los animales, pero todavía sentía soledad, ¿no? Porque no encuentra en el mundo, entre los animales, nada que sacie su inquietud. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y está llamado a convertirse en compañero suyo, ¿no? Y también quería decir, yo creo que ha dicho María o Lidia, ya no recuerdo. Bueno, ¿qué significa la semejanza? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, a imagen, bien, bastante entendemos, pero la semejanza. Alcanzar la semejanza es la vocación a la que todos los hombres estamos llamados en primer lugar.
Y podemos decir que es la peregrinación que debemos realizar en esta vida para alcanzar la plenitud a la que estamos llamados, la vida junto a Dios. La vida junto a Dios. Y la imagen se nos dio al nacer, la semejanza hemos de desarrollarla a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Y la historia es el tiempo en el que debemos dejarnos crear por las manos de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra vida, y creo que esto también es importante y también nos ayuda a entender mejor todavía qué es la teología del cuerpo, nuestra vida está por hacer, ¿no? Entonces tenemos que llegar a la semejanza de Dios por todo lo que vivimos, ¿no? Por nuestras relaciones, por todo. Y nuestro cuerpo lo expresa, ¿no? Bueno, tengo más, pero sí voy a mandar. Pero tarea para hoy, ¿no? Sí, como hemos dicho, ¿no? Que antes de dormir, hoy es el viernes, entonces antes de salir de la fiesta, y yo quiero que tomáis mis palabras en serio. Hay que ponerse delante del espejo y decir, soy guapa, soy guapo, soy hermoso, soy hermosa, y mi cuerpo expresa el amor. Que cambiamos nuestros pensamientos sobre nuestro cuerpo. Yo creo que, bueno, para las chicas es más fácil. Para los hombres, delante del espejo, soy hermoso, soy guapo. Mi cuerpo le expresa el amor, pero es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces cambiamos pensamientos sobre nuestro cuerpo y también os animo mucho para estas preguntas que son súper importantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿A qué estoy llamado? Y también la teología del cuerpo sirve para ayudar a responder a una de estas preguntas. Entonces, os animo que participáis más en la teología del cuerpo y también ahora se me ha nacido una idea en mi cabeza. Me he consultado con Mere y con los compañeros, con Ana Lidia y Íñigo, pero también voy a mandar también por el grupo mi correo. Y si alguien también quiere preguntar o hablar, porque no quiere, por ejemplo, ahora preguntar por unas cosas, pues, algo difícil, puede escribir a mí, ¿no? Y yo estoy a vuestra disponibilidad en cualquier cosa. Y también siempre podéis encontrarme en la Biblioteca Central cada día. Y en cada lunes, Ermitagaña, a las 8:15 hasta a las 9:30, más o menos. Bueno, nada. Nos